Bienvenidos a un nuevo episodio especial de nuestro podcast, donde nos adentraremos en el enriquecedor y complejo vínculo que une la arquitectura y la literatura a lo largo de los siglos. Estas dos expresiones creativas, aparentemente disímiles, han estado intrincadamente entrelazadas a lo largo de la historia humana, interactuando, influyéndose y creando un tejido cultural rico y diverso. Acompáñenos en este emocionante viaje mientras exploramos cómo la arquitectura ha inspirado a la imaginación literaria y cómo la literatura ha dado vida a los espacios arquitectónicos en el imaginario colectivo. Comencemos. En el crisol de la antigüedad, tanto la arquitectura como la literatura surgieron como prodigiosos medios de expresión que habrían de dejar una huella profunda en el devenir de la humanidad. En este periodo inaugural, no solo se sentó las bases para la evolución de ambas disciplinas, sino que también estableció los cimientos de la intrincada relación que florecería en los siglos por venir. En el corazón de las antiguas civilizaciones como la griega y la romana, los edificios no eran simples amalgamas de piedra y argamasa, eran manifestaciones físicas de los valores esenciales de una sociedad. Los templos majestuosos que alcanzaban hacia los cielos no solo proporcionaban un espacio sagrado para la adoración, sino que también eran un testimonio visible de la relación entre lo humano y lo divino. La arquitectura se convirtió así en el lenguaje con el que las civilizaciones hablaban a las generaciones futuras, inscribiendo sus creencias, aspiraciones y visión del mundo en las formas de sus edificios. A medida que los arquitectos de la antigüedad diseñaban y construían estas maravillas arquitectónicas, los escritores encontraron en ellas una fuente inagotable de inspiración. Las epopeyas homéricas, como la Ilíada y la Odisea, ejemplifican cómo la arquitectura tomó prestado el esplendor de la arquitectura para enriquecer sus narrativas. En la Ilíada, las murallas impenetrables de la ciudad de Troya, construidas con esmero por los troyanos, se convirtieron en un símbolo tanto de la fortaleza física como de la resiliencia espiritual. Homero no solo describe las murallas con detalle, sino que también infunde en ellas una carga emocional que resuena con los valores heroicos de la época. Es en la intersección de la arquitectura y la literatura donde vemos cómo estas dos formas de expresión se nutrían mutuamente. Los arquitectos creaban edificios que, además de su función práctica, encapsulaban la esencia de sus sociedades. Los escritores, a su vez, encontraban en estos edificios un medio para enriquecer sus obras literarias con un sentido de lugar y contexto cultural sólido. Esta simbiosis entre la representación arquitectónica y la narrativa literaria se convirtió en un vínculo duradero que atravesó los siglos, resonando desde la antigüedad hasta las eras contemporáneas. Este periodo inaugural en la relación entre la arquitectura y la literatura sentó un precedente duradero. Desde los templos griegos hasta los foros romanos, estas creaciones arquitectónicas hablaban de las creencias, la identidad y la visión de mundo de sus creadores. A su vez, los escritores de la época utilizaron estas estructuras como elementos evocadores que añadían capas de profundidad a sus historias. Así, en los albores de la civilización, la simbiosis entre la arquitectura y la literatura comenzó a tomar forma, allanando el camino para un diálogo creativo que se desarrollaría en cada rincón de la cultura humana. El Renacimiento fue un periodo de renacimiento cultural y creativo que floreció entre los siglos XIV y XVI. Marcó un momento crucial en la interacción entre la arquitectura y la literatura. Este periodo de efervescencia artística presenció una fusión notable entre la belleza arquitectónica y la palabra escrita, creando un vínculo aún más profundo entre estas dos formas de expresión humana. Durante el Renacimiento, la admiración por la antigüedad clásica grecolatina resurgió con una intensidad inigualable. Los arquitectos de la época se sintieron irresistiblemente atraídos por los ideales estéticos y las proporciones matemáticas que caracterizaban la arquitectura de la antigua Grecia y Roma. Inspirados por estas influencias, los arquitectos renacentistas como Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti dieron vida a una nueva generación de edificios que no solo eran funcionales, sino también intrínsecamente hermosos en su diseño. Desde la cúpula de la Catedral de Florencia hasta la Basílica de San Pedro en Roma, estas estructuras se convirtieron en testimonios visuales de la excelencia arquitectónica y la destreza técnica.
Esta estética del Renacimiento no solo influenció la arquitectura, sino que también dejó una profunda marca en la literatura de la época. Los escritores renacentistas, cautivados por la belleza clásica, comenzaron a incorporar descripciones arquitectónicas detalladas en sus obras. La novela El cortesano, de Balsare Castiglioni, por ejemplo, contiene reflexiones vividas sobre la arquitectura y la decoración de los espacios cortesanos. El autor no solo describe las características físicas de los edificios, sino que también explora cómo los espacios arquitectónicos influyen en el comportamiento y las interacciones sociales de los personajes. Esta interconexión entre la arquitectura y las relaciones humanas refleja cómo los escritores renacentistas comenzaron a utilizar la estructura física de los edificios como un espejo de las dinámicas internas de sus personajes. La fusión de la belleza visual y la palabra escrita fue un rasgo distintivo del Renacimiento, y esta interacción profunda entre la arquitectura y la literatura resultó en una profunda influencia mutua. Los arquitectos encontraron en la literatura una manera de expresar intenciones detrás de sus diseños y de comunicar los valores culturales que deseaban transmitir. Por su parte, los escritores descubrieron en la arquitectura una rica fuente de metáforas y analogías, permitiéndoles añadir capas de significado a sus historias y enriquecer la experiencia del lector. Podríamos resumir que el Renacimiento fue un periodo de convergencia única entre la belleza arquitectónica y la literatura. Los edificios renacentistas se convirtieron en obras maestras que evocaban la grandeza del pasado crítico, del pasado clásico y al mismo tiempo inspiraban a los escritores a explorar nuevas formas de incorporar la arquitectura en sus narrativas. Esta fusión creativa dejó una marca indeleble en la cultura occidental, consolidando la relación entre la arquitectura y la literatura como un componente vital en la expresión humana. El siglo XIX emergió como un periodo de transformación social y cultural, y en esta encrucijada de cambios, la relación entre la arquitectura y la literatura se convirtió en un reflejo vivido de las dinámicas sociales en evolución. La revolución industrial desencadenó una serie de cambios profundos en la vida urbana y en la forma en la que se concebían los espacios arquitectónicos. En este contexto de rápido cambio, la arquitectura y la literatura se entrelazaron para dar voz a los cambios en la sociedad y para representar las aspiraciones y contradicciones de la época. Con la rápida urbanización y la creciente industrialización, las ciudades se expandieron y se transformaron radicalmente. La arquitectura dejó de centrarse exclusivamente en la monumentalidad y comenzó a abrazar la funcionalidad necesaria para albergar a una población en crecimiento. Fábricas, edificios de apartamentos y estaciones de tren se multiplicaron y la estética arquitectónica comenzó a reflejar la nueva realidad urbana. La literatura del siglo XIX, con autores como Charles Dickens y Émile Zola a la vanguardia, tomó estas transformaciones urbanas como un telón de fondo para sus historias. La literatura se convirtió en un medio a través del cual los escritores podían explorar las complejidades de la vida en la ciudad industrializada. En Casa desolada de Dickens, por ejemplo, la descripción de la ciudad de Londres cobra vida como un personaje propio, reflejando la miseria y la deshumanización resultantes de la industrialización desenfrenada. Las descripciones vividas de las calles abarrotadas y los edificios decrépitos evocan un mundo en transformación, donde la arquitectura ya no es simplemente una estructura física, sino una representación simbólica de la desigualdad y la alineación de la sociedad. Asimismo, la literatura del siglo XIX se convirtió en una herramienta para cuestionar las convenciones arquitectónicas y sociales de la época. En Germinal, de Émile Zola, la mina de carbón y sus espacios oscuros y claustrofóbicos se convierten en una metáfora de la explotación de la clase trabajadora. La narrativa literaria amplifica la opresión y el sufrimiento de los personajes, resaltando cómo la arquitectura de los espacios de trabajo puede encapsular las realidades socioeconómicas. La relación entre la arquitectura y la literatura en el siglo XIX fue, por lo tanto, una forma de expresión social poderosa. A medida que las ciudades cambiaban y la sociedad evolucionaba, ambas disciplinas proporcionaban una ventana a la transformación que estaba teniendo el lugar. La arquitectura dejó de ser simplemente una cuestión estética y se convirtió en un vehículo para explorar las realidades cambiantes. La literatura, por su parte, no solo reflejó estos cambios, sino que también cuestionó y criticó las estructuras físicas y sociales establecidas. En resumen,
El siglo XIX fue un periodo en el que la arquitectura y la literatura se unieron para dar forma y voz a las transformaciones sociales. Mientras que la arquitectura reflejaba las realidades urbanas en evolución, la literatura se convirtió en una plataforma para explorar y cuestionar esas realidades desde una perspectiva humana. Esta intersección entre la construcción física y la expresión literaria dejó una marca perdurable en la cultura y la literatura occidental, al tiempo que demostró cómo estas dos disciplinas podrían colaborar para comentar sobre la sociedad en constante cambio. El siglo XX irrumpió con una agitación y un dinamismo sin precedentes en todos los ámbitos, desde la política hasta la tecnología, y por supuesto en la arquitectura y la literatura. Fue un periodo de ruptura con las convenciones establecidas, de exploración audaz y de redefinición de lo que se consideraba posible en ambas disciplinas. A medida que la arquitectura y la literatura se aventuraban en nuevos territorios creativos, sus caminos convergían en formas sorprendentes, desafiando los límites de la forma y la palabra. En la arquitectura, el siglo XX estuvo marcado por la irrupción de movimientos innovadores y audaces. El modernismo, que se materializó en figuras como Le Corbusier y Van der Rohe, propuso una estética que enfatizaba la simplicidad, la funcionalidad y la eliminación de lo superfluo. Esta transformación en la arquitectura tuvo un eco en la literatura, donde escritores como James Joyce y Virginia Woolf adoptaron un enfoque similar de explorar nuevas formas narrativas que desafiaban las convenciones literarias existentes. Las narrativas modernistas y arquitectónicas comenzaron a converger en la ruptura de la linealidad y la exploración de la fragmentación. Las obras arquitectónicas de la época, como la Villa Savoie de Le Corbusier, rechazaron la rigidez de las estructuras tradicionales y, en cambio, adoptaron una filosofía de diseño abierta y fluida. En la literatura, James Joyce revolucionó la narrativa con su obra Ulises, que se asemejaba a un laberinto literario que desafiaba la comprensión convencional del tiempo y la percepción. El posmodernismo, que surgió más adelante en el siglo XX, llevó esa interacción a un nivel completamente nuevo. La arquitectura posmoderna rechazó el enfoque minimalista del modernismo y en su lugar abrazó la multiplicidad de estilos y referencias históricas. Esta amalgama de estilos encontró eco en la literatura contemporánea, donde autores como Italo Calvino y Salman Rushdie incorporaron elementos arquitectónicos en sus obras para explorar conceptos de realidad y ficción. En Las ciudades invisibles, Calvino teje una red de ciudades imaginarias que se convierten en un espejo de las complejidades de la vida y la identidad en un mundo de constante cambio. En este siglo de experimentación y desafiar las normas, la arquitectura y la literatura encontraron un terreno común en la exploración de la forma y la estructura. Las edificaciones se convirtieron en espacios dinámicos y en constante reinvención, mientras que las narrativas literarias trascendían la linealidad y se adentraban en la mente fragmentada del individuo moderno. Esta interacción entre la arquitectura y la literatura en el siglo XX no solo fue un ejercicio de ruptura, sino también un testimonio de cómo las dos disciplinas podrían influirse mutuamente para desafiar las convenciones y redefinir la creatividad. Ambas se aventuraron más allá de los límites establecidos, explorando nuevas formas de expresión que reflejaban la complejidad y la ambigüedad de la experiencia humana en un mundo en constante cambio. En este periodo de expansión creativa, la arquitectura y la literatura demostraron su capacidad para reinventarse y trascender sus propios confines en busca de una expresión más auténtica y resonante. La relación entre la arquitectura y la literatura a lo largo de la historia ha sido un testimonio elocuente de cómo las formas de expresión humana pueden converger, entrelazarse y enriquecerse mutuamente. Desde los albores de la civilización hasta las complejidades del siglo XX, estas dos disciplinas han coexistido en una danza constante de influencia y colaboración, generando un impacto profundo en la cultura, la creatividad y la comprensión de la experiencia humana. Desde la antigüedad, cuando los templos y las ciudades se erigían como manifestaciones de creencias y valores,
hasta el Renacimiento, donde la belleza arquitectónica y la literatura se entrelazaban en un diálogo profundo, la arquitectura ha proporcionado a la literatura un lienzo visual en el cual pintar mundos imaginarios. A su vez, la literatura ha otorgado a la arquitectura un medio para transmitir intenciones y significados más allá de las formas físicas. En el siglo XIX, la arquitectura y la literatura se unieron para reflejar y cuestionar las transformaciones sociales y urbanas de la Revolución Industrial. Las descripciones detalladas de la vida urbana y de los edificios en la literatura permitieron a los lectores comprender la relación entre la arquitectura y la experiencia humana en constante cambio. El siglo XX llevó esta interacción un paso más allá al desafiar las convenciones establecidas tanto en la arquitectura como en la literatura. Desde el modernismo arquitectónico hasta las experimentaciones literarias del posmodernismo, ambas disciplinas exploraron nuevas formas, desafiaron la linealidad y cuestionaron la realidad misma. Esta interacción audaz demostró cómo la arquitectura y la literatura podrían influirse mutuamente para crear expresiones complejas y auténticas desde la experiencia humana. En última instancia, la relación entre la arquitectura y la literatura es una demostración de la capacidad humana para crear significado y belleza a través de diversas formas de expresión. A lo largo de los siglos, estas dos disciplinas han tejido un tapiz en constante evolución que refleja los valores culturales, las transformaciones sociales y la búsqueda incesante de comprensión y creatividad. A medida que continuamos avanzando en el tiempo, esta relación perdurable sigue inspirando y enriqueciendo nuestro entendimiento colectivo del mundo que habitamos y de las historias que contamos. Y así, llegamos al final de este fascinante episodio en el que exploramos la simbiosis entre la arquitectura y la literatura a lo largo de la historia, desde los majestuosos templos de la antigüedad hasta las audaces experimentaciones del siglo XX. Hemos recorrido un viaje a través de los siglos para comprender cómo estas dos formas de expresión humana se han entrelazado y enriquecido mutuamente. Esperamos que este episodio haya arrojado luz sobre la profunda relación entre la arquitectura y la literatura, revelando cómo la belleza arquitectónica ha inspirado a los escritores a lo largo de los siglos, mientras que la literatura ha dado vida a los espacios arquitectónicos en la imaginación colectiva. Esta conexión entre dos disciplinas creativas sigue siendo un testimonio de la capacidad humana para tejer significado y belleza a través de diversas formas de expresión. A medida que cerramos este episodio, los invitamos a continuar explorando la rica intersección entre la arquitectura y la literatura en su vida cotidiana. Observen cómo los edificios que los rodean cuentan historias silenciosas y cómo las palabras escritas pueden pintar paisajes arquitectónicos en sus mentes. La creatividad humana es infinitamente vasta y versátil, y en la fusión de estas dos disciplinas encontramos una celebración única de esta capacidad de creación. Desde nuestro podcast, les agradecemos por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y del espacio, y esperamos que hayan disfrutado explorando la rica y simbiótica relación entre la arquitectura y la literatura. Hasta la próxima y sigan explorando, creando y conectando los hilos que unen las formas de expresión en su propio viaje de descubrimiento y comprensión. Hasta la próxima.